comenzar alguna duda de los temas que vimos en la clase pasada? ¿Alguna duda X que quieran repasar? ¿Algo que hayan visto con la profesora Gloria y que nos haya quedado claro? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí?, con el desarrollo de la guía. En primer lugar, cuando nosotros vamos a empezar a hablar de costos, está relacionado con lo que empezamos a ver la clase pasada, que vimos justamente teoría de la producción, y tenemos que tener presente siempre que ya cambiamos el agente de análisis. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en el primer parcial o para el primer parcial habíamos estudiado justamente teoría del consumidor, recta balance, curva de indiferencia, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de eso derivamos la demanda, ¿sí? Pero podemos decir que la gente que estaba en el centro de nuestro estudio era el consumidor. Ahora ya para este segundo parcial, la cuestión cambia, nos vamos a poner en los zapatos del empresario y para eso estudiamos teoría de producción, teoría de los costos, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se organizan esas estructuras de empresas en lo que nosotros conocemos como estructuras de mercado, ¿sí? Todo lo relacionado a competencia perfecta, monopolio, etc. En lo relacionado a la teoría de los costos, nosotros en economía siempre partimos de la base de que existe un costo de oportunidad, ¿sí? O el costo económico mal, de forma mal dicha, ¿no? Es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de costo de oportunidad? ¿Quién se anima a dar una aproximación, un concepto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de costo de oportunidad? Puede ser el sacrificio que uno hace para dejar de producir algo, por ejemplo, y producir más otro bien. Eso que Sí, deja de hacer tendría que ser. ahí está, por ahí va, es lo que deja de hacer, es lo que deja de producir. Cuando veíamos el consumidor, es lo que deja de consumir, ¿sí? Si nosotros queremos generalizar todo eso y poner en un concepto un poco más formal, un poco más estándar, ¿sí?, podemos decir que el costo de oportunidad es a lo que se resigna para conseguir otra cosa, ¿sí? O es el costo de la mejor alternativa desechada. La mejor alternativa que nosotros desechamos es justamente nuestro costo de oportunidad, ¿sí? Ese concepto de costo de oportunidad se aplica en todas las decisiones de economía, ¿sí? Como le estaba diciendo recién, en el consumo, en la producción, en todos los tipos de decisiones económicas existe un costo de oportunidad. Ahora, ¿dónde tiene el origen ese costo de oportunidad? O mejor dicho, le cambio la pregunta, ¿por qué existe un costo de oportunidad? Sabemos qué es el costo de oportunidad, ¿no? ¿Por qué existe el costo de oportunidad? Porque los recursos son limitados. Exactamente, ¿sí? Ese es el kit de la cuestión. Los recursos son limitados, ¿sí? Como los recursos son limitados, va a existir siempre un costo de oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los recursos fueran ilimitados, nosotros no tendríamos que tomar decisiones porque como los recursos son ilimitados, podemos producir lo que queramos, podemos consumir lo que queramos, ¿sí? Pero partimos siempre de esa base. Los recursos son limitados y por lo tanto existe un costo de oportunidad que nos va a ayudar a decidir justamente cuando estemos frente a decisiones económicas. Esos recursos van desde los recursos físicos, tierra, trabajo, capital, etcétera, etcétera, como vimos en la clase pasada,
hasta recursos no físicos como por ejemplo el tiempo, ¿sí? Salteando con la pregunta 2 que ahora vamos a tocar, pero yendo a la pregunta 3 que nos dice, ¿cuál es el costo de oportunidad de su asistencia en la universidad? ¿Sí? Ahí en términos de qué estamos hablando, el costo de oportunidad de asistencia en la universidad. Lo podríamos estar hablando desde un punto de vista, si se quiere, de recursos, ¿sí? Estoy gastando tanta plata en estudiar, en pagar un alquiler, en pagar un profesor particular, en pagar lo que haga falta para ser estudiante universitario, y esa plata lo podría estar destinando a otra cosa. Por ejemplo, poner un emprendimiento, ¿sí? Lo podríamos evaluar de ese punto. Pero también lo podríamos evaluar desde un recurso que no es físico, como vi que pusieron ahí en el chat, que es el tiempo, ¿sí? Destinamos mucho tiempo a ser estudiantes universitarios, a conseguir el avanzar y graduarnos en la carrera universitaria, que lo podríamos destinar a otra cosa, ¿sí? Ya sea a tiempo de ocio, a tiempo de trabajo, a tiempo de generación de ingresos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad siempre está basado en la existencia de un recurso finito o un recurso que no es limitado, como por ejemplo el tiempo, ¿sí? Hoy en día, sobre todo el tiempo, siempre que nosotros tomamos decisiones de qué hacer, estamos tomando una decisión basándonos en que el tiempo es finito, porque si el tiempo fuera infinito y nosotros fuéramos inmortales, seguramente lo último que haríamos sería estudiar una carrera universitaria y estaríamos haciendo cualquier otra cosa. Pero como el tiempo es finito, las decisiones que uno va tomando se aceleran de acuerdo a el costo de oportunidad. Bien, la pregunta 2, volviendo un poco, nos dice, el empresario para realizar su gestión incurre en costos explícitos y en costos implícitos. De ejemplo de costos explícitos, ¿cuáles son los costos implícitos y cómo se calculan esos costos implícitos? ¿Qué podemos decir ahí? Vamos al primer punto. ¿Qué ejemplo de costos explícitos podemos, si se quiere, mencionar? ¿Cuáles son los costos explícitos para un empresario? Precio de la materia prima. El precio de la materia prima, ¿sí? O mejor dicho, la materia prima es un costo, ¿sí? ¿Qué más? El alquiler, los sueldos. Sueldo. Salario de los. El alquiler, los sueldos. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de costos explícitos podemos mencionar? Ahí en el chat, Luana pone el gasto monetario. Y viene un poco por ahí, ¿sí? Los costos explícitos son todos aquellos que requieren de una erogación, ya sea en dinero o en algún otro tipo de bien de parte del empresario, ¿sí? El alquiler me sale tantos pesos, los empleados me cuestan o le tengo que pagar tanto salario, etcétera, etcétera, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de costos implícitos, son costos que el empresario no tiene que asumirlos, ¿sí? De forma cotidiana o mensual o diaria o semanal, sino que son costos que justamente van de la mano con la actividad, ¿sí? Pero que el empresario no tiene que hacer ningún tipo de erogación de dinero. Ahí en el chat pusieron costo de oportunidad porque justamente es el costo implícito por excelencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de costos implícitos, estamos hablando de todos los costos de oportunidad a los que se enfrente un empresario. ¿Qué tipo de ejemplos podemos mencionar en el caso de un empresario de costos implícitos o costos de oportunidad?
¿Qué ejemplo se podría mencionar ahí? ¿Alguien se anima? Tiempo que tarda en producir un bien para vender. ¿Cómo? Tiempo que tarda en producir. No, por lo menos así planteado, no. Profe, podemos considerar, por ejemplo, un empresario que posee un local comercial y decide utilizarlo él para su emprendimiento y bueno, el costo de oportunidad de no ponerlo en alquiler sería un costo implícito. Por ahí va, exactamente. Ese es el ejemplo típico y es un buen ejemplo, ¿sí? Un costo implícito sería eso. Un empresario que pone un comercio de cualquier cosa y tiene un local propio, ¿sí? Entonces, lo que muchas veces uno suele decir, bueno, pero vos no pagás local, pero en realidad el costo implícito está. ¿Cuál es el costo implícito? El costo implícito es que justamente estoy ocupando el local para producir cuando ese local me podría generar una renta por un alquiler, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo pasa con los recursos humanos, sobre todo en el caso de los emprendimientos familiares, ¿sí? Eh, si una persona es administrador de empresa y decide trabajar con su familia para ayudarlos, no es que esa empresa no paga a un administrador de empresa, sino que lo que habría que evaluar es el salario que ese administrador cobraría en otro lado si trabajara en condiciones normales, ¿sí? Y así se pueden ir mencionando varios ejemplos en los cuales se podría aplicar ese concepto. Ahí en el chat también vi, a ver, Verónica puso la depreciación de una máquina por el uso, es otro ejemplo, ¿sí? El empresario cuando pone, por ejemplo, una máquina a funcionar, está inmovilizando dinero en un bien, ¿sí? Que lo más bien podría, por ejemplo, ponerlo en un plazo fijo y que le genere intereses, ¿sí? Pero decide ponerlo en un bien y en ese caso no solamente tenemos que tener en cuenta el dinero que se podría haber generado por intereses en un plazo fijo, por dar un ejemplo, sino también lo que se está perdiendo de valor al usar la máquina, ¿sí? La famosa depreciación. Bien, estamos entonces. El punto 4, ¿sí? Nos dice, un inversionista dispone de 1.000.000 de pesos para invertir, por lo que eligió comprar bonos quirografarios de la empresa Ilusión S.A., que le reportan un rendimiento anual del 38%. Las otras alternativas eran bonos del Tesoro con rendimiento del 14%, un fondo de activos líquidos del Banco Nación con rendimiento del 23% y una cuenta de ahorro en el Banco Macro con rendimientos del 12% anual. ¿Sí? Calcule el costo de oportunidad de ese inversionista. Bien, ¿y acá qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a la pizarra. Básicamente, nosotros sabemos, ¿sí?, que el inversionista, ¿qué tipo de activo va a elegir para invertir?
tenemos Ilusión SA, ¿sí? Que nos genera un 38% anual. ¿Estamos? ¿Eso en plata cuánto sería? No sé. 380.000. 380.000, ¿sí? Después de un año, esta persona va a tener una ganancia de 380.000, ¿sí? Obviamente esto más 1.000.000 de capital. Bien. Después, ¿qué más tenemos? Bonos del tesoro. ¿Sí? Que rinden un 14% anual. Eso sería 140.000. ¿Sí? Más 1.000.000, obviamente. Activos líquidos del Banco Nación. Vamos a ponerle PNA. Que generan un 23%. Sería 230.000. Y por último, el macro, que le genera un 12%. ¿Sí? Sería más 120.000. ¿Estamos? Eso es lo que genera cada instrumento, ¿sí? Entonces, nosotros miramos la alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4. ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Cuál va a elegir? La primera. La Primera. 8%. ¿Por qué están dudando tanto? ¿O están todos acostados todavía durmiendo la siesta? Claramente que va a ser la primera, sí, sino es la que nos deja un mayor rendimiento. Está a la vista. Tenemos 4 instrumentos financieros, en los 4 ponemos 1.000.000 de pesos y al cabo de un año, en uno sacamos 380.000 y en el resto, sensiblemente una cantidad menor. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad de ese inversionista? El 1.000.000 de pesos. Acuérdense, ¿cuál era el concepto de costo de oportunidad? ¿Puede ser que resigna de Tesoro, Banco Nación y Macro? Eso es el costo de oportunidad, ¿sí? El costo de la mejor alternativa desechada, ¿sí? ¿Cuál es la mejor alternativa desechada? La del Banco Nación, El Banco 23%. Nación. Nosotros elegimos esta, ¿sí? La ilusión, y nos quedan 3 afuera, ¿sí? De esas 3, la del Banco Nación es la mejor, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué comparamos? Comparamos la primera mejor con la segunda mejor. Estas dos ya ni cuentan, ¿sí? Ni miro si me rinden 12 y un 14. Ahora, comparo las dos primeras y tengo que desechar esta, ¿sí? Porque
la ilusión me rinde más. Ahora, esta alternativa de Banco Nación es la mejor de las tres que no elegimos, ¿sí? Por lo tanto, mi costo de oportunidad serían los 230.000 que hubiese recibido en el Banco Nación, ¿sí? Ahora, ese costo de oportunidad es menor a la ganancia que yo obtengo con el bono de ilusión, ¿sí? Por eso termino eligiendo el bono de ilusión. ¿Se entiende? Es muy intuitivo el concepto del costo de oportunidad. No hay mucho más que, que hablar o que mencionar, ¿sí? Es simplemente desechar la mejor alternativa posible. Siempre elegimos la mejor y después de la restante desechamos la mejor alternativa posible, ¿sí? En este caso la mejor es la del bono de ilusión, ¿sí? Y se desecha la mejor alternativa que es la del Banco Nación. Por eso fíjense que el ejercicio nos dice, un inversionista dispone de 1 millón de pesos para invertir, por lo que eligió comprar bonos quirografarios de la empresa Ilusión, ¿sí? Ya nos dice que eligió esa empresa, que le reportan un rendimiento y bla, bla, bla. ¿Estamos? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Aquello que dejó de percibir por adquirir el bono de Ilusión. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? Profe, entonces viene a ser abandonar algo para conseguir lo mejor. Sí, exactamente. Esa es la lógica de las decisiones en base al concepto de costo-oportunidad. ¿Estamos? Bueno. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 5, ¿sí? Y lo vamos a hacer en conjunto con el ejercicio número 7. ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? Ya entramos a hablar de otro tipo de costos que son los costos explícitos, ¿sí? ¿Qué son esos costos explícitos? Son los costos que el empresario realmente tiene que hacer frente en el accionar cotidiano de su negocio, ¿sí? Esos costos van a depender de los factores productivos. ¿Se acuerdan que nosotros la clase pasada vimos factores productivos? ¿Sí? Esos factores productivos podían ser factores fijos y factores variables. Y van a ser fijos o variables dependiendo de qué. ¿De qué va a depender que los factores sean fijos o variables? Del tiempo. Ahí Franco pone en el chat exactamente del plazo en el que estamos, ¿sí? Si estamos en el corto plazo o si estamos en el largo plazo. En el corto plazo, por lo menos, un factor está fijo, ¿sí? Y en el largo plazo, todos los factores son variables, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vimos en producción? Y así como les mencioné en la clase pasada, en todo lo que nosotros veamos de ahora al final de la materia, la distinción entre corto y largo plazo va a estar dada por eso, ¿sí? No existe una medición de tiempo, no vamos a
decir el corto plazo es un mes, un año, un día, etc. Sino que hablamos de acuerdo a la posibilidad de que varíen los factores. En el corto plazo, por lo menos un factor siempre va a estar fijo, y en el largo plazo, todos los factores varían, ¿sí? Bien, habiendo hecho esa aclaración, ahora vamos a hablar de los costos. Los costos van a estar dados justamente por la retribución a esos factores, ¿sí? ¿Cuáles eran esos factores? Tierra, trabajo, capital y gestión empresarial, ¿sí? ¿Cuál es la retribución de la tierra? Acuérdense que cada factor productivo siempre va a tener una retribución en el proceso, ¿no? ¿Se acuerdan del flujo circular de la renta? Cada factor productivo recibe como contraprestación una retribución por justamente participar del proceso productivo. En el caso de la tierra, la retribución va a ser la renta. En el caso del trabajo, la retribución va a ser el salario. En el caso del capital, la retribución va a ser la tasa de interés. Y en el caso de la gestión empresarial, la retribución van a ser los beneficios, ¿sí? Y estas retribuciones me van a diagramar a mí mis costos, ¿sí? Mi costo total, mi costo variable, mi costo fijo. Y ahí entramos en, de nuevo, la definición de costos fijos y costos variables. Los costos fijos, ¿sí? Y los costos variables. Costos fijos, ¿cuáles van a ser? Son aquellos costos que no varían, ¿sí?, de acuerdo al volumen de producción. Como ustedes pueden ver acá en el cuadrito. Acá que tenemos, la cantidad producida está aumentando, pasa de 0 a 1, de 1 a 2, ¿sí?, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente, ¿sí? Está siempre aumentando, siempre variando. Y el costo fijo permanece, justamente como dice su nombre, fijo. Este costo fijo va a estar dado justamente por el factor fijo. Va a ser el costo del factor fijo. ¿Cuál sería un ejemplo de un costo fijo en una empresa? Alquiler. El alquiler, ¿sí? El alquiler es un costo fijo. Nosotros tenemos que pagar alquiler cualquiera sea el volumen de producción. Supongan que producimos sillas y nuestro alquiler sale 20.000 pesos. Si en un mes producimos 100 sillas, tenemos que pagar alquiler 20.000 pesos. O si en un mes producimos 850 sillas, tenemos que seguir pagando el mismo precio por ese alquiler, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el costo fijo no depende del volumen de producción, ¿sí? En cambio, el costo variable sí va a depender del volumen de producción. Por eso ustedes, si se fijan acá en la tabla, ¿sí?, a medida que aumenta la producción, aumenta el costo variable. Y viceversa. Si disminuye la producción, va a disminuir el costo variable. ¿Estamos? Ahora, ¿y el costo total qué es? ¿Qué es el La costo total? suma entre los costos fijos y los costos variables. Exactamente, el costo total va a ser simplemente la suma entre el costo fijo y los costos variables, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros queremos sacar acá nuestro costo total, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar costo fijo más costo variable, ¿sí? Costo fijo más costo variable. ¿Estamos? ¿Eso cuánto me va a dar? 120, 180, después 200, 210, después 210, después 225, 225, 225,
260 y 330. ¿Sí? Ese va a ser mi costo total. ¿Está? Simplemente costo fijo más costo variable. Es el costo total que tiene la empresa. ¿Estamos? Bueno, el ejemplo de costos fijos y costo variable ya... perdón, vimos ejemplo de costo fijo. ¿Cuál sería un ejemplo de costo variable a corto plazo? ¿Cuál sería un ejemplo de costo variable a corto plazo? La cantidad de materia prima usada para la producción. La cantidad de materia prima usada para la producción, bien, puede ser, ¿sí? ¿Qué más? Insumos para la producción, el salario de los trabajadores, ¿sí? En síntesis, son todos aquellos factores que se necesitan aumentar o disminuir de acuerdo al aumento o disminución de la producción. Si yo produzco 100 sillas, voy a necesitar X cantidad de madera, pero si produzco 850 sillas, seguramente voy a necesitar X cantidad de madera multiplicado por 8,5. ¿Sí? Voy a necesitar más cantidad. Lo mismo con los trabajadores. Para producir 100 sillas necesito 3 trabajadores, para producir 850 necesito 25 trabajadores. ¿Sí? Y así podemos estar dando un montón de ejemplos acerca de cómo o qué es un costo variable. ¿Sí? En definitiva, son aquellos costos que varían en función del aumento o la disminución de la producción. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y a partir de eso, vamos a completar la tabla 7. ¿Sí? ¿Qué son las variables que a ustedes les va a servir para la unidad 6 y la unidad 7? Por eso es muy importante que ustedes sepan calcularlas desde ya. ¿Sí? Disculpe, profe. Sí. Antes de avanzar, ¿qué ejemplos de costos fijos habían dado? ¿Cómo? ¿Qué ejemplos de costos fijos habían mencionado? El alquiler. ¿Sí? Puede ser el alquiler o cualquier tipo de, por ejemplo, el internet puede ser un costo fijo también. ¿Sí? Dependiendo de la actividad pueden haber más costos fijos, pero el más común es el alquiler, el internet, eh, el pago de algún tipo de impuestos. ¿Sí? Bueno, Profe, sí. de los factores productivos, había dicho que de la tierra era la renta, del trabajo el alquiler, del capital Del la tasa de trabajo, interés, el salario. ah, de la empresa que sería beneficio. Para la tierra tenemos la renta, ¿sí? Para el trabajo, el salario, para el capital, el interés, y para la gestión empresarial, el beneficio. Hola, profe, gracias. ¿Estamos? Bueno, en el punto 7 tenemos que trabajar justamente, como le decía, con las variables que a usted les va a servir para hacer los análisis de estructura de mercado que vamos a ver en la unidad 6 y unidad 7. ¿Sí? ¿Cuáles son esas variables? Las que ustedes tienen ahí en la tablita: costo medio fijo, costo medio variable, costo medio, costo marginal. ¿Sí? Vamos a empezar de la derecha para la izquierda. ¿Qué es el costo marginal? ¿Qué es el costo marginal? Que esto ustedes ya lo vieron con la profesora Gloria. Representa el costo por la producción de una unidad más.
Es el costo de producir una unidad más, exactamente, ¿sí? Como todo lo marginal, todos los conceptos marginal, siempre es algo de una unidad más, ¿sí? Cuando veíamos utilidad, es la utilidad que le genera una unidad más. Cuando veíamos ingreso, es el ingreso que le genera una unidad más. Cuando vimos producción, es la producción que le genera una unidad más de factor variable en ese caso. Y en costos, va a ser el costo que le genera producir una unidad más del bien. ¿Está? ¿Cómo se va a calcular ese costo marginal? Como la variación del costo total sobre la variación de la cantidad. ¿Sí? Esa va a ser la forma de cálculo. ¿Qué me muestra el costo marginal entonces? ¿Cuánto varía el costo total ante una variación de la cantidad? ¿Estamos? Bien. ¿Y el costo medio qué es? El costo total por unidad de producción. El costo total por unidad de producción, ¿qué más? Y la sumatoria del costo medio fijo y costo medio variable. Eso sería la definición matemática. En términos económicos, ¿qué es el costo medio? Es básicamente el costo por unidad o el costo unitario, ¿sí? El famoso costo unitario. Ahí Javier puso justamente eso en el chat. Cuando nosotros hablamos de costo medio, estamos hablando del costo por unidad producida, ¿sí? Ese costo medio va a variar de acuerdo, ahora vamos a ver, a el estadio de la curva de costo medio en la que estemos, ¿sí? Otra forma de pensarlo es el costo promedio, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Muy simple, muy intuitivo. Costo total dividido la cantidad producida, ¿sí? Si, por ejemplo, yo produzco 10 sillas y mi costo total es de 2.000 pesos, cada silla me cuesta producir 200 pesos, ¿sí? Eso es el costo medio, es el costo por unidad de producción. Y ahora vamos a ver qué es el costo medio fijo y el costo medio variable. El costo medio fijo, ¿qué es? Es el costo fijo por unidad de producción y el costo medio variable va a ser el costo variable por unidad de producción. ¿Sí? Y como bien decía el compañero, el costo medio también se lo puede calcular como la sumatoria del costo medio fijo y el costo medio variable. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esas son las variables con las que nosotros vamos a trabajar de ahora en más en la unidad 5 de costos, en la unidad 6 de competencia perfecta y monopolio, y en la unidad 7 con competencia monopolística. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a completar la tablita, ¿sí? Pero la van a completar ustedes, o mejor dicho, me van a cantar los números como si estuviesen en un programa de quiniela. Empezamos por el costo total. El primero, 120. El segundo, ¿cuánto es? 180. 180. Después, 200, 200. 200. Después, 210. 210, después. 225. 225, 260. 260, 330. 230. ¿Sí? Bien. Y ahora sí 300. tenemos que empezar con el... 330, profe, sería. Sí, 330, perdón.
3.30, ahí está. Bien, y ahora tenemos que empezar con el costo medio fijo. ¿Cómo vamos a calcular el costo medio fijo? Como figura en la formulita, costo fijo sobre cantidad. ¿Sí? El primero, ¿en cuánto me queda? Indefinido, ¿sí? No calculamos porque justamente no hay unidad de producción. Para el segundo, ¿cuánto sería mi costo medio fijo? 120. 120. Después, 60, 60. Muy bien. Después, 40. 40, 40. Estamos. Después, 30, 30. 120 dividido 5, 24, 24. Y por último, 20. 20. Exactamente. ¿Estamos? Y el costo variable vamos a utilizarlo para calcular el costo medio variable. ¿Sí? En el primero no ponemos nada. ¿Cuánto sería el costo medio variable de producir una unidad? 60. 60, 60. Después, 40. 40. ¿Sí? 30. 30. 105 dividido 4 nos da 26,25, ¿puede ser? sí, ¿Sí? Bien, 26,25. 140 dividido 5, 28, 28. 28. Y 210 dividido 6, 35, ¿puede ser? Sí, 35 es. 35. Bien. Bueno, y para calcular el costo medio, ¿cómo vamos a hacer? Podemos ocupar cualquiera de las dos formulitas que tenemos acá. ¿Por qué podemos ocupar cualquiera? Porque tenemos los datos para ocupar cualquiera. Tenemos el costo medio fijo y el medio variable, ¿sí? Para ocupar esta. Y tenemos el costo total y la cantidad para ocupar esta, ¿sí? Si ustedes se fijan, van a obtener los mismos números. Si sumamos costo medio variable más costo medio fijo, ¿cuánto me da? 180, ¿sí? Y si hacemos costo total dividido cantidad, ¿cuánto me da? 180 dividido 1, 180. Vamos al siguiente. Costo medio fijo más costo medio variable, ¿cuánto me da? 100. 100. Si hacemos costo total 200 dividido cantidad, que es 2, 100. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos completando. El siguiente es 70, el siguiente es 56,25. Después, 52. 52 y 55. 55. ¿Estamos? ¿Se entendió? Y por último, nos queda calcular el costo marginal. ¿Cómo vamos a calcular el costo marginal? ¿Cómo nos aparece en la formulita? Variación del costo total sobre variación de la cantidad. ¿Sí? Entonces, cuando producimos variación de la cantidad, ¿cuánto va a ser el denominador? 60 dividido 1. No, sí, antes de eso. La variación de la cantidad producida o de la producción, ¿cuánto va a ser? 1. 1, siempre va a ser 1, ¿sí? Porque justamente la cantidad va aumentando a 1. Eso no quiere decir que sea así para todos los ejercicios, pero en este ejercicio
da la casualidad de que siempre aumenta de a 1, ¿sí? Entonces, la variación del costo total va a ser justamente mi costo marginal. Cuando producimos la primera unidad, el costo total pasa de 60 a 100, de 120 a 180. Es 60. decir, que varían 60. Después, de 180 a 20. 200. 20. Después, 10. 10. 15. Después, 15. Después, 35. 35. Y por último, 70. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto, con esta parte de cálculo? ¿A alguien no le quedó claro algo? Siempre que empecemos con el 0 va a estar indefinido, ¿no? Claro, claro. Para la primera unidad no calculamos porque no tenemos costo medio fijo, costo medio variable, costo medio, costo marginal. ¿Sí? Porque justamente se están produciendo 0 unidades. Ahora, cuando empezamos a producir la primera unidad, sí, calculamos todas las variables. Bien. Bueno, y después el ejercicio, ¿sí? El ejercicio 8 y el ejercicio 9 nos hace dos preguntas para justamente un poco utilizar esta formulita que vimos recién, ¿sí? Y otro poco para razonar un poco la idea de costo fijo, costo variable y costo total. El punto 8 nos dice, en un nivel de producción igual a 32 unidades, el costo medio fijo es igual a 4 y el costo medio variable es igual a 8. Calcule el costo total. ¿Cuánto sería el costo total ahí? ¿De 12? ¿Cómo? ¿Costo fijo más costo medio variable? En un nivel medio de producción, vamos a anotar los datos que nos da, tenemos cantidad, 32 unidades, costo medio fijo, 4, costo medio variable, 8. Y me pide que saque el costo total. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el costo total? Sumamos el costo medio fijo y el costo medio variable y ahí tenemos el costo medio y ahí se multiplica por la cantidad. Muy bien, muy bien. Exactamente. Si nosotros vamos acá al lado a las formulitas, nosotros ¿qué tenemos? Que si sumamos el costo medio fijo más el costo medio variable, obtenemos el costo medio. ¿Sí? Y el costo medio justamente es igual a costo total sobre cantidad. Si multiplicamos cantidad por costo medio, me va a ser igual a costo total. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el cálculo para sacar el costo total? Costo medio por cantidad. ¿Sí? Ese costo medio que va a ser igual al costo medio fijo más el costo medio variable, que es 8, por la cantidad, que es 32. ¿Sí? 12 por 32, ¿cuánto es? 344 puede ser. 384.
3,84. 3,84. Bien. 3,84. ¿Está? No reviste mucha dificultad, ¿sí? Es cuestión de, como siempre digo, manejar un poco la fórmula, los conceptos y el resto está solucionado. Después nos dice, calcule el costo total para una empresa que no está en producción y cuyos costos fijos son iguales a 5.000. ¿Cuál sería el costo total ahí? ¿5.000? 5.000, ¿sí? El costo total sería 5.000 porque justamente la empresa no está en producción. Si nosotros decimos que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, y sabemos que el costo fijo es el que no depende del volumen de producción y que el costo variable sí depende del volumen de producción. Si yo produzco 0, entonces mi costo total, mi costo variable, perdón, va a ser 0. Pero mi costo fijo sigue existiendo porque justamente no depende del volumen de producción. ¿Está? Entonces en este caso va a ser 5.000 más 0, no produzco nada, por lo tanto mi costo total va a ser igual a 5.000. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta acá me imagino que no hay dudas. O si hay dudas, preguntan. Bien. Bueno, a ver. Vamos a hacer el ejercicio 10 completo, que nos va a llevar un tiempo, ¿sí? Porque vamos a tener que graficarlo. Y evaluar algunas cuestiones en términos gráficos, justamente. Bueno, a ver, vamos a copiar. Bien. El ejercicio este, ¿qué es lo que nos dice? Considerando que Q son unidades de producción, o sea, producción total, o producción, como ustedes mejor prefieran llamarlo. T es unidades de trabajo o trabajadores. S es el salario para los trabajadores, que es de 1 peso. El costo total fijo es de 10, ¿sí? Nos dice utilice los datos para llenar los espacios de la tabla siguiente. Y ahí después evaluar las curvas, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular acá? El costo variable total, el costo total fijo, el costo total, y acá le cambian, pone CVP, que es costo variable promedio, que es lo mismo que poner costo medio variable, ¿sí? Y acá, cuando hablamos de costo total promedio, es lo mismo que poner costo medio, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Yo les aclaro por las dudas para que después no se asusten a la hora del parcial por si le aparece de otra forma, ¿sí? Bien. Entonces, el costo, vamos a empezar como siempre por el comienzo y vamos al costo variable total. ¿Cómo sacamos el costo variable total? ¿Cómo calculamos el costo variable total?
¿Cuál sería mi factor variable? El trabajo. Las unidades El de trabajo. trabajo. Bien. Y entonces, ¿cuál sería el costo variable total? El trabajo es mi factor variable, ¿sí? Ahí nosotros vemos que cuando aumenta la producción, cuando aumenta Q, aumenta el trabajo. ¿Cuál sería el costo variable? O el costo de ese trabajo. A ver. El salario por la unidad de trabajo. El salario por las unidades de trabajo, exactamente, ¿sí? Nosotros tenemos, el ejercicio nos da que el salario es de 1 peso, ¿sí? Y por lo tanto, nuestro costo variable, ¿a qué va a ser igual? A ver. A las unidades de trabajo. Va a ser igual al precio del factor variable por la cantidad de factor variable, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? A toda esta fila, multiplicarlo por 1 peso, ¿sí? Simplemente me va a quedar lo mismo, pero expresado en pesos. 11, 19, 24, 32, 46, 64, 88, 119, 158, 206. ¿Está? ¿Y el costo total fijo cuánto va a ser? ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cuánto va a ser? ¿10? El costo total fijo va a ser 10, ¿sí? Para la primera unidad. ¿Y para la segunda unidad? También. También. Estamos. Ahora para la tercera, ¿va a ser 10 también o no? Sí, profe. De la 1 a la 10 va a ser 10 pesos. Fijo de El costo fijo. Exactamente. Siempre va a ser 10. ¿Sí? Justamente porque es el costo fijo. Cualquiera sea el volumen de producción, siempre tengo el mismo costo. Costo total, ¿cómo calculamos? Simple, sumamos costo fijo más costo variable. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar? 21, 29, 34, 42, 56, 56, 74, 80 y 98, 100, 168, 216. ¿Estamos? Bien. Costo variable promedio o costo medio variable, como ustedes más prefieran llamarlo. ¿Cómo vamos a calcular? Costo variable dividido la cantidad. Costo variable dividido la cantidad. Exactamente. Costo variable total dividido la cantidad producida. ¿Sí? Entonces, para el primero, ¿cuánto me va a dar? 11. 11. ¿Sí? Después, 9,5 puede ser. ¿Puede ser o no? Sí, 9,5. Bien. Después,
8. Después 8. 46 dividido 5. 9,2. Después 64 dividido 6. 10,66. 10,66. 88 dividido 7. 12,57. 57. Después 119 dividido 8. 'Cuánto es? $14,87. ¿Cuánto? 14,87. 14,87. 158 dividido 9. 17,55. 17,55. Y el último nos da 20,6, ¿puede ser? Sí. Bien. Bueno, y por último, no por último, por anteúltimo, el costo medio. ¿Sí? El costo medio. Costo medio o costo total promedio, lo mismo, como ustedes prefieren. ¿Cómo vamos a calcular el costo medio ahora? ¿Cómo calculamos el costo medio? Costo total dividido la cantidad. Exactamente. Ahora no podemos utilizar la formulita de costo medio es igual a costo medio fijo más costo medio variable. En realidad sí podemos utilizar, pero para utilizar esta fórmula primero tenemos que sacar el costo medio fijo, que todavía no calculamos. Entonces, para no hacer otro paso, acortamos y utilizamos la fórmula de costo total sobre cantidad. ¿Sí? Esta columna dividido esta columna. El primero, ¿cuánto me da? 21. Después, 29 dividido 2. 14,5 puede ser. ¿Sí o no? Sí, profe. 34 dividido 3. 11,33. 11,33. Después, 42 dividido 4. Eso nos va a dar 10,5 puede ser. ¿42 dividido 4? 11,2. ¿Seguro? ¿42 dividido 4 cuánto es? 14 10,5. dividido por 5. Estamos. 56 dividido 5. Ese es 11,2, ¿no? Si no me equivoco. 74 dividido 6. 12,33. 12,33. 98 dividido 7. 14. Sí. Después 129 dividido 8. 16,125.
16,12. Después 168 dividido 9, 18,66. 18,66. Y por último, 216 dividido 10, eso va a ser 21,6, ¿no? Sí, sí. Bien, estamos. Y por último, para terminar, el costo marginal. ¿Sí? El costo marginal lo vamos a calcular con la única formulita que podemos calcular el costo marginal, que es variación del costo total sobre variación de la cantidad. ¿Sí? Vamos a empezar a partir del segundo renglón, justamente para tener una variación. ¿Cuánto varía el costo total acá? ¿Cuánto varía la cantidad? Acá se da el mismo caso que el ejercicio anterior. La cantidad siempre va a variar en 1, o sea que el denominador siempre va a ser 1. Por lo tanto, tenemos que basarnos solamente en la variación del costo total. ¿Sí? ¿Cuánto varía el costo total? De 21 a 29, 8. Después, 5. Después, de 34 a 42, 8. ¿Está bien o no? Sí, De profe. 42 a 56, 14. 14. De 56 a 74, 18 puede ser. 18. De 74 a 98, 24. 24. De 98 a 129, 31. Y de 129 a 168, ¿cuánto va a ser? 39. 39. 39. Y de 168 a 216, 48. 48. Bien, perfecto. Estamos. Ahora, el siguiente ejercicio, ¿sí?, es justamente graficar estas curvas y explicar o evaluar las siguientes propiedades que nos menciona ahí abajo, ¿sí? Como yo estoy en una pizarra virtual, no tengo un papel y una regla con numeritos como tienen ustedes, les voy a simplificar un poco mi parte y de tarea, ¿sí?, de tarea va a quedar, y esto me lo van a mandar al correo, realizar el gráfico de todas las curvas que aparecen ahí. ¿De qué curvas? No de todas en realidad. De la curva de costo marginal, de la curva de costo medio, de la curva de costo medio variable, y le van a agregar una columna y van a graficar al costo medio fijo, ¿sí? Ese gráfico me lo van a mandar con estos datos, ¿no?, con los números que calculamos, una foto al correo o un archivo, si se animan a subir un PDF o como prefieran, me lo mandan al correo, ¿sí? Si quieren mandarlo en grupo de 2, grupo de hasta 3, está bien, pero lo ideal es que me manden individual porque justamente la idea es que cada uno pueda hacer el gráfico solo, ¿sí? Ahora, yo le voy a mostrar cómo le va a quedar el gráfico. ¿Y por qué yo sé cómo le va a quedar el gráfico? Porque las curvas de costos siempre van a seguir la misma forma, ¿sí? ¿Cuál es esa forma que van a seguir la curva de costos? Es la siguiente. Por un lado,
vamos a tener un gráfico, un sistema de ejes como los que veníamos trabajando anteriormente. ¿Y qué vamos a poner en los ejes de un gráfico de costos? ¿Qué se grafica en un gráfico de costos? Precio ¿O qué y cantidad. ¿Seguro? ¿Que estamos estudiando demanda o O oferta sea, todavía? costo y cantidad. Ahí está, costo y cantidad puede ser. Me gusta un poco más. Bien. ¿Qué vamos a poner en los ejes? Primero y principal, cantidad, eje de las X, ¿sí? Y en el eje de las Y, costo medio variable, costo marginal, y le agregamos de yapa el costo medio fijo, ¿sí? Bien. Ahora, después de que ustedes hagan ese gráfico, ¿sí? Si ustedes respetan las escalas y toda la cuestión necesaria para que el gráfico salga bien, ustedes van a obtener un gráfico parecido a este, ¿sí? Primero, empezamos por la curva de costo marginal, que va a tener aproximadamente esta forma, ¿sí? Después, curva de costo medio variable, que va a tener aproximadamente esta forma. Y después, curva de costo medio, que va a tener aproximadamente esta forma, ¿sí? Y esas son las curvas de costos que nosotros vamos a utilizar para después hacer análisis con las empresas, con las estructuras de mercado y ver cuál es la combinación de producción que más le conviene producir, valga la redundancia, ¿no? Y ahí nos faltó una curva más, que la curva de costo medio fijo. ¿Qué forma va a tener la curva de costo medio fijo? Esta forma. ¿Sí? Esas cuatro curvas son las que yo quiero que ustedes grafiquen en un sistema de ejes con los datos que nos dio el ejercicio. Al final tendrían que obtener algo parecido o similar a esto, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a evaluar las propiedades de esas curvas y a entender por qué tienen esa forma, por qué se comportan así, a qué se debe esas formas de las curvas. Punto Profe, 1 dice, ¿sí? ¿se puede usar GeoGebra para graficar esto? ¿O sí o sí? ¿Cómo? ¿Se puede usar GeoGebra para hacer esas curvas? ¿O sí con lápiz? Mejor si lo hacen con lápiz. Si lo quieren hacer con el programa de GeoGebra, también está bien, ¿sí? Siempre y cuando estén todos los puntos marcados, ¿sí? Que estén todos los puntos marcados. Si están todos los puntos marcados, todo bien. ¿Estamos? Bueno, las propiedades de las curvas de costos, ¿sí? Vamos a empezar por la primera. Nos dice curvas de costo marginal y costo promedio en forma de U. ¿A qué se debe o por qué las curvas de costos tienen estas formas? Ustedes, que seguramente son unos estudiantes ejemplares y ya cursaron la teoría con la profesora Gloria, y lo primero que hicieron después de cursar la teoría fue encerrarse a leer los libros del Johnny Becker, del Samuelson. Ya saben por qué la curva de costos tienen esa forma. Así que, ¿quién se anima a explicar? ¿O no son estudiantes ejemplares? A ver. Ludmila Benítez, para antes del jueves que viene, ¿sí?
Vero nos dice, por la ley de rendimientos decrecientes, por la ley de rendimientos decrecientes, nos dice Luana también, nos pregunta. ¿Es por la ley de rendimiento decreciente o no? Sí, profe. Exactamente, es por la ley de rendimientos decrecientes. ¿Sí? Las curvas de costos medios y la curva de costo marginal guardan una relación inversa con las curvas de producción que vimos la clase pasada. Le voy a hacer el grafiquito rápido que vimos la clase pasada, no me pidan mucha prolijidad, pero la clase pasada vimos las 3 etapas de producción, ¿sí? Vimos la curva de producto total, la curva de producto marginal y la curva de producto medio. ¿Sí? ¿Qué tenemos? La primera etapa de rendimientos crecientes, la segunda etapa, bueno, acá no me coincidió el... Vamos a borrar este. La primera etapa de rendimientos crecientes, la segunda etapa de rendimientos decrecientes y la tercera etapa de rendimientos negativos. ¿Sí? Este era el gráfico que vimos la clase pasada. ¿Sí? Las 3 etapas de la producción en el corto plazo. Ahora, en el corto plazo, en lo que estamos viendo hoy en teoría de costos, ¿sí? Nosotros vamos a tener y vamos a ver cómo las curvas de costos medios, costo marginal, guardan una relación inversa con las curvas de producto medio y producto marginal. ¿Y esto por qué se da? Básicamente por la ley de rendimientos tanto crecientes como decrecientes. ¿Sí? ¿Por qué le digo tanto crecientes como decrecientes? Nosotros sabemos, y la clase pasada vimos, que cuando analizamos producción, en la primera etapa nos enfrentamos a una etapa de rendimientos crecientes porque hay un factor fijo abundante. ¿Sí? A partir de la segunda etapa, ese factor fijo se empieza a saturar y por lo tanto empiezan a haber rendimientos decrecientes. ¿Sí? Esa primera etapa de la producción que aumenta a tasas crecientes, que es un producto marginal creciendo. ¿Con qué etapa se condice? Se condice con la parte de que el costo marginal está decreciendo. ¿Sí? ¿Por qué justamente está decreciendo? Porque el factor variable aumenta, ¿sí? Pero la producción aumenta a tasas crecientes, aumenta cada vez más. Por lo tanto, el costo de producir una unidad más es cada vez menor. Ahora, ¿qué pasa? Llega un punto en donde el producto marginal se hace máximo y el costo marginal se hace mínimo, en donde la producción marginal comienza a tener una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? La producción sigue creciendo, pero ahora a tasas decrecientes, ¿sí? Y por lo tanto, el costo marginal comienza a aumentar, ¿sí? Aumenta el factor variable, sigue aumentando la producción, pero ahora el factor variable aumenta más rápido que la producción. Entonces, por lo tanto, mi costo marginal va a aumentar, ¿sí? Y es lo que nosotros vemos acá. ¿Estamos? Y otro punto importante, otro punto de paralelismo, es el punto que se produce entre producto medio y el cruce con producto marginal, con el cruce que se produce en costo medio y costo marginal. ¿Sí? Esos son los 3 puntos de referencia, por así decirlo. Le voy a borrar los colores, así seguimos en el gráfico de abajo, que nos marcan la relación entre las curvas de producción y las curvas de costo. ¿Sí?
¿Por qué las curvas de costo marginal, costo y costo promedio y costo medio variable tienen forma de U? Por la ley de rendimientos decrecientes. En la primera etapa de producción, la producción crece más rápido que lo que crecen el factor variable, los costos, y por lo tanto el costo promedio está bajando, ¿sí? El costo promedio está bajando. En la segunda etapa, cuando la producción crece, pero crece más lento que el aumento de los factores, ¿sí? Lo que sucede es que los costos promedios comienzan a aumentar, ¿sí? Y el costo de producir una unidad más también comienza a aumentar. Y por eso las curvas de costo tienen esa forma de U. Ahora, pregunta, ¿por qué la curva de costo medio fijo no tiene forma de U? ¿Cuál es la explicación? Porque el costo fijo siempre es lo mismo, y si aumentan las cantidades, el cociente va a ser más chico. Exactamente, muy bien. El costo fijo siempre es el mismo, siempre es 10. A medida que va aumentando las cantidades, el cociente, como dijo la compañera, costo medio fijo, ¿sí? Es costo fijo sobre cantidad, ¿sí? Este número de arriba es siempre el mismo y el número de abajo se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, todo este número va a ser cada vez más chico, ¿sí? 10 dividido 1 es 10, 10 dividido 5, 10 dividido 3 es 3,33, 10 dividido 4 2,5, 10 dividido 5 2 y así sucesivamente, ¿sí? El costo medio fijo siempre va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque el costo fijo es siempre el mismo. A medida que aumenta la cantidad producida, el costo medio va disminuyendo, ¿sí? Entonces, eso también ayuda a que en la primera etapa, ¿sí?, el costo medio esté disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué disminuye en la primera etapa el costo medio? Una parte está explicada por la disminución del costo medio variable, ¿sí?, producto de la ley de rendimientos crecientes. Llega un punto en donde el factor fijo se satura, empieza a bajar la producción marginal, sube el costo medio y el costo variable comienza a aumentar, ¿sí? Bien. Punto 2. Nos dice, una curva de costo marginal corta las curvas de costo variable promedio y costo total promedio por abajo de sus puntos mínimos. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Es cierto, ¿sí? Las curvas de costo, costo marginal va a cortar en el mínimo de la curva de costo medio variable y de costo medio, ¿sí? Siempre. Siempre, siempre las curvas de costo van a tener esa forma. Por eso yo, cuando empecé a graficar, les dije, cuando ustedes hagan el gráfico, le tiene que quedar algo parecido a eso, ¿sí? El costo variable promedio tiene su punto mínimo en un nivel de producción más pequeño que es el costo total promedio. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es cierto. Si nosotros comparamos el punto mínimo del costo medio variable, me da esta cantidad de producción y el punto mínimo del costo medio me da esta cantidad de producción, ¿sí? Es decir, el costo medio variable alcanza su mínimo en una cantidad menor a el mínimo del costo medio, ¿sí? Bien, estamos. Bueno, ahí entre paréntesis, esto es una aclaración.
sobre todo para ustedes que van a hacer con los números, algunas de estas condiciones se satisfacen aproximadamente debido a la naturaleza limitada de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí cuando ustedes grafiquen no le va a dar exacto el mínimo con el costo marginal, pero le debería dar aproximadamente, ¿sí? En síntesis, la cuestión es que las curvas de costos, y esto lo vamos a agregar acá arriba, antes de olvidarnos, así como anotamos producción, acá vamos a anotar costos a corto plazo, ¿sí? Las curvas de costo a corto plazo van a tener esta forma. Siempre van a tener esta forma. Y eso nos va a ayudar después a explicar, cuando pasemos a competencia perfecta, cómo encuentra el empresario el punto óptimo de producción. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá de este tema? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Ante cualquier problema le podemos mandar al correo, ¿no? Sí, 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 sí. Como les digo, el gráfico es bastante sencillo. En el eje de las X ponen cantidad y a partir de ahí van graficando curva por curva. Primero grafican la curva de costo marginal o la que ustedes quieran, ¿sí? Las cuestiones que en el gráfico tiene que haber 4 curvas. La de costo medio variable, costo medio fijo y la de costo marginal. ¿Sí? Ahí vamos a ver otros ejercicios. Pues ya se viene competencia perfecta. Vamos a responder este verdadero o falso y estos 3 por último. Sí, vamos a hacer estos 3. La nota del parcial, ¿cuándo está? Posiblemente para Reyes Magos, quizás. Se va a entregar junto con la nota del segundo parcial. A ver. Acá. Además, se supone que ustedes saben cómo les fue en el parcial, ¿o no? ¿O no saben cómo les fue en el parcial? Bueno, punto 12. Punto 12. Nos dice, para cada una de las siguientes afirmaciones, explique si usted está de acuerdo o no y por qué. Ítem A nos dice, siempre que el costo marginal aumenta, el costo total medio debe aumentar. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Está la respuesta ahí en la pantalla? Falso. A ver. ¿Por qué falso? Y se ven los gráficos que cuando uno sube, el otro está bajando. Exactamente.
hay un trayecto donde el costo marginal está aumentando, ¿sí? Y el costo medio está disminuyendo, y después hay otro trayecto que el costo marginal sigue aumentando y el costo medio aumenta, ¿sí? Pero en definitiva, lo que está mal de esta afirmación es el siempre, ¿sí? No siempre. Entonces vamos a ponerle falso. Pues nos dice, siempre que el costo marginal aumenta, el costo variable medio debe aumentar. Misma respuesta que la anterior, no siempre. Hay una parte donde el costo marginal aumenta y el costo medio variable está disminuyendo, y otra parte que sigue aumentando y el costo medio variable aumenta. Entonces esto es falso. Siempre que el costo marginal está por encima del costo total medio, este debe aumentar. ¿Y ahora? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Si nosotros miramos el punto rojo, la parte de la curva de costo marginal que está por encima, en todo ese trayecto, siempre el costo medio está aumentando, ¿sí? Entonces va a ser verdadero. Punto D nos dice, siempre que el costo marginal está por encima del costo variable medio, este debe aumentar. ¿Verdadero o falso? Misma Verdadero. respuesta que la anterior, aumenta. Siempre que el costo marginal está por encima del costo medio fijo, este debe aumentar. ¿Y acá? Falso. 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 ¿Pero por qué falso? Porque el costo medio fijo solamente baja. Porque el costo medio fijo siempre es decreciente, ¿sí? Siempre. Y por último, el ítem F nos dice, siempre que el costo total medio está por encima del costo marginal, este debe aumentar. ¿Y ahí? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque cuando el costo medio está por encima del costo marginal, el costo marginal también está disminuyendo, ¿sí? No siempre está aumentando. ¿Estamos? Por eso va a ser falso. Bien, y para terminar, vamos a cerrar con el punto 13 y punto 14. Nos dice, calcular el costo marginal de una situación de producción en la que la curva de costo variable medio está en su nivel mínimo y es igual a 16. Bien, ¿qué fórmula ocupamos ahí? ¿Qué fórmula ocupamos para resolver ese ejercicio? A ver, vamos a hacer... Noemí Maní. ¿Está? Ahí está la respuesta en el chat del compañero Nahuel. ¿Sí? Exactamente, como dice Nahuel, no hay que usar ninguna fórmula, ¿sí? Por intuición y porque nosotros conocemos la forma de las curvas de costos a corto plazo, nosotros sabemos que en el corto plazo el costo marginal siempre va a cortar en los mínimos de las curvas de costo medio variable y costo medio. Entonces, si sabemos que el costo variable medio es 16, el costo marginal
también va a ser 16. ¿Sí? Por lo tanto, no hay que calcular nada. ¿Estamos? Bien. Y el punto 14 nos dice, el costo total medio de una empresa, cuando ésta alcanza un nivel de producto igual a 12, es de 45. Si el costo total se encuentra en su nivel mínimo, calcule usted el costo marginal para ese mismo nivel de producto. Es una pregunta similar a la anterior, ¿sí? ¿Hay que calcular algo? No hay que calcular nada. Si sabemos que el costo medio es 45 y que ese es el mínimo, estamos hablando de este punto rojo, ¿sí? Para ese punto rojo, sabemos que el costo medio es 45 y el costo marginal también va a ser 45. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la relación que hay con las curvas de costos a corto plazo. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Ninguna? Al gráfico de el punto que hicimos recién, ¿sí? Del punto 10, vamos a agregar el punto 15 y el punto 16, ¿sí? O sea, la tarea que tienen de hacer el gráfico, le agregan el punto 15 y el punto 16, ¿sí? Que son fáciles y rapiditos. ¿Estamos? Y con eso estamos por hoy. Quedo conectado todavía, atento por si hay alguna consulta, alguna duda. Profe, ¿cómo había resuelto el punto 14 ahora recién? No había que resolver nada, es lo que estábamos explicando en la pizarra, en la pantalla. Como el costo medio está en su punto mínimo, va a ser igual al costo marginal, ¿sí? Entonces, si el costo medio es 45, el costo marginal también es 45, ¿sí? A Xavier, que pregunta en el chat cómo se calculaban los costos implícitos, a través del concepto de costo de oportunidad, ¿sí? El costo de la mejor alternativa desechada. ¿Se acuerdan que habíamos hecho? A ver, acá está. En este caso habíamos hecho en el punto 1, ¿sí? El inversionista adquiría el bono de ilusión SA y la mejor alternativa que él estaba dejando de lado era el bono del Banco Nación, por lo tanto el costo de oportunidad serían esos 230.000 pesos, ¿sí? El costo de la mejor alternativa desechada. Acá arriba. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Consultas? Si no hay dudas, nos vamos a ver la clase que viene. Recuerden que el gráfico de tarea más el ejercicio 15 y 16. ¿Sí? Mándenme, por favor, las tareas al correo institucional, porque si no se me mezclan los correos y se arma todo un desbarajuste. Ahí le estoy poniendo al chat. Profe, le hago esa pregunta porque yo le había mandado un correo por el tema del Sí, parcial. sí. De todas formas, a ese correo que vos pusiste ahí me llegan también, leo también, pero para mantener un poco más ordenado vamos a trabajar solo con el institucional, ¿sí? A partir de ahora. Profe, le consulto. Sí. Yo soy del turno mañana y algunas clases se me complica asistir, entonces estoy asistiendo a algunas clases del turno tarde. Y hoy vi que usted mencionó que la primera etapa de la producción
iba hasta el punto donde empieza a decrecer la producción marginal. Siempre es hasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es hasta donde se corte la producción media con la producción marginal, ¿no? No, porque justamente son el tema de las tasas. ¿A qué tasa crece la producción? ¿Sí? Cuando crece a tasas crecientes, estamos hablando de que la producción crece cada vez más. Después empieza la etapa de rendimiento decreciente donde la producción sigue creciendo, pero crece cada vez menos, que eso es lo que te muestra un producto marginal decreciendo. La producción que se agrega al agregar una unidad de factor variable es cada vez menor. ¿Sí? Claro, buenísimo entonces, profe. Y la tercera etapa comenzaría donde se hace cero el producto marginal, o sea, la producción marginal. Sí, 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 sí. Ok, gracias, profe. Disculpe, profe, ¿hasta cuándo tendríamos tiempo? Hasta el jueves que viene. ¿Estamos? Nos vemos, profe. Nos vemos. Que tengan buen fin de.